Buenos días o buenas tardes. Mi presentación se titula como Macroeconomía 3 y corresponde al segundo video sobre el contenido de la IA del primer parcial. Mi nombre es Catherine Gabriela Miranda Mancilla. En esta presentación vamos a recorrer los grandes temas que estudiamos durante el periodo antepasado, desde los paradigmas económicos hasta las crisis más importantes del capitalismo moderno, pasando por las teorías de Anwar Shaikh y los casos históricos concretos. Bueno, aquí para empezar tenemos, como podemos observar, dos formas de ver la economía, ¿no? La primera forma, las dos que vamos a presentar son la ortodoxa y la heterodoxa. Bueno, la ortodoxa sostiene que los individuos actúan como racionalmente, que los mercados tienden al equilibrio y que las crisis ocurren principalmente por factores externos, ¿no? Como guerras, pandemias, malas políticas, shock externos. Utiliza muchos modelos matemáticos también y representa la visión tradicional de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, eso más que todo. Y por el lado de la economía heterodoxa, considera que la economía depende de instituciones, de historia, de relaciones de poder entre clases sociales. Para esta corriente, las crisis nacen, dentro, como decirlo, dentro del propio sistema capitalista. Em, no se da solo como por factores externos. Aquí se incluyen las corrientes como el marxismo, el post-keynesianismo, que analizan también como la desigualdad, los conflictos sociales y los cambios históricos. Bueno, lo que podemos decir es que la ortodoxia ve la economía como un sistema que normalmente busca la estabilidad, mientras la ortodoxia se entiende como un sistema dinámico y conflictivo. Y para esta diapositiva tenemos como los pilares teóricos. Ya le habíamos mencionado, pero vale la pena volver como a recordarlo. La ortodoxia y la heterodoxia son las dos visiones, ¿no? Cada paradigma tiene como lo que lo sostiene, y es que la ortodoxia se apoya bastante en lo que es la racionalidad, el individualismo, el equilibrio. Ellos asumen que los agentes siempre eligen lo mejor para sí mismos y que el punto de partida es el individualismo, y que los mercados tienden a regularse solo. Por el lado de la heterodoxia responden con tres supuestos un poco opuestos, y es que para ellos las instituciones, la historia, la estructura social es bastante relevante, por así decirlo. Para ellos el individualismo no es como un átomo aislado, sino alguien inmerso en las relaciones de poder, y que la economía es un proceso histórico irreversible, no una máquina que siempre vuelve como al equilibrio. Bajo esta diapositiva lo que vamos a hablar es de la crisis del 2001, como el colapso del modelo, ¿no? Eh, yo le llamaría como un caso dramático, un caso bastante dramático, y es que en 10 días Argentina tuvo, creo, 5 presidentes, como lo podemos ver en la diapositiva, ¿no? Argentina declaró el default más grande de la historia con 144.000 millones de dólares, y el desempleo en ese momento superaba el 30%, pero esto no fue un accidente, sino algo como que se vino gestando desde hace, como se podría decir, desde hace años, por causas estructurales. Primero, la convertibilidad, que fijó un peso igual a $1 y destruyó la industria local, cuando esa paridad se volvió totalmente insostenible. En segundo, una deuda externa que llegó a 128.000
millones de dólares pagando deuda vieja con deuda nueva a tasas altísimas. Y en tercero, 4 años consecutivos de recesión, mientras el gobierno aplicaba más ajuste en lugar de, o sea, estimular la economía. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva por cuestiones de tiempo. Bueno, continuando con lo anterior, sobre la crisis de Argentina, lo que se dio es como el detonante inmediato, que como podemos ver, fue el corralito del 1 de diciembre del 2001. El ministro Caballo registró los retiros bancarios a 250 pesos por semana. Em, o sea, literalmente lo restringió. Podía retirar 250 pesos por la semana, ¿no? La gente no podía acceder a su propio dinero. Lo que siguió fue una cadena de eventos, o sea, nadie lo pudo detener. Si no mal recuerdo, el 13 de diciembre hubo un paro general. El 18, los saqueos a supermercados porque la gente no tenía para comer. El 19, De la Rúa cometió un error, o sea, fatal. Fue declarar el estado de sitio y en lugar de calmar a la gente, la alertó, ¿no? Eh, la gente, o sea, la saca a la calle masivamente y el 20 de diciembre la represión deja como, si no me recuerdo, 39 muertos, 7 de ellos adolescentes. Ese mismo día el presidente huye de la Casa Rosada y el grito que resonó en todo el país fue que se vayan todos, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y acá pasamos a esta diapositiva que son las empresas recuperadas por los trabajadores. Y es que de las cenizas de la crisis que mencionábamos nació algo que ninguna teoría pudo como explicarlo, ¿no? Como predecirlo. Las empresas recuperadas por los trabajadores, que hoy en día son cerca de 400 empresas con más de 13.000 trabajadores. La idea fue un poco radical y simple, diría yo, y es que el patrón cerró las fábricas, pero los trabajadores vienen y las abren. Funciona como una asamblea de decisiones colectivas e ingresos de manera igualitaria, ¿no? Lo más interesante es cómo lo ve cada escuela. Para la ortodoxia son anomalías que el mercado eliminará. Para el post-keynesianismo son como un problema de financiamiento, pero para los trabajadores que viven de ellas prácticamente son su vida. Bueno, hoy tenemos la diapositiva que se titula Guerras y Economía, la paradoja del estímulo destructor, ¿no? Y es que es algo que encontramos al estudiar como los ciclos económicos, es la relación entre las guerras y las recuperaciones. Quizás la clave para entenderlo está en cómo decirlo, no es la guerra lo que reactiva la economía, sino es el gasto público masivo que se hace, ¿no? Que la guerra obliga a hacer. El ejemplo más claro es la Segunda Guerra Mundial que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión, llevando el desempleo del 14% a mínimos históricos, ¿no? Pero al terminar la Primera Guerra Mundial, como el recorte abrupto del gasto provocó la recesión de 1920. Al terminar la Segunda Guerra, la recesión se evitó gracias a la reforma de GI Bill, que fue una ley aprobada en Estados Unidos en 1944 para ayudar a los soldados que regresaban de la World War II. El consumo reprimido también y el baby boom, que, o sea, la lección, digamos que es como que el resultado depende
de cómo se gestiona esa retirada del estímulo que se da, ¿no? Bueno, para esta diapositiva tenemos una guerra entre Estados Unidos y México por una guerra por territorio, ¿no? Y es que es un caso bastante especial porque muestra que la misma guerra puede ser un boom para uno y un catástrofe para otro. Para Estados Unidos, la guerra modernizó su sistema financiero y es que le dio acceso a California eh, y 9 días después de firmar la paz se descubrió oro en ese territorio. Para México aquí fue lo catástrofe, ¿no? Fue algo opuesto. Perdió más de la mitad de su territorio, sus finanzas quedaron destruidas y el oro lo descubrió 9 días más tarde. Lo que el historiador Paul, eh, bueno, él calculó y dijo que si ese oro hubiera sido mexicano, en 2 años habría pagado toda la deuda externa que tenía México. 9 días se separaron, o sea, dos futuros completamente distintos, bastante pues para uno le fue bien, pero para el otro significó catástrofe, ¿no? Bueno, y hoy llegamos a la crisis aguda versus el estancamiento prolongado. Bye. La crisis aguda ocurre cuando la economía se derrumba, o sea, de manera rápido, violenta, o sea, de golpe las empresas quiebran, el desempleo se dispara, los bancos pueden colapsar y la producción puede caer fuertemente, ¿no? En, en poco tiempo se puede dar esto. Es como, quizás como un hueso roto, ¿no? Que el dolor es muy intenso al inicio, pero después de la caída el sistema empieza como a reorganizarse y eventualmente, o sea, puede recuperarse como lo fue el caso de la Gran Depresión de 1929 que se dio. Luego, en cambio, tenemos como el estancamiento prolongado, ¿no? Que sucede cuando la economía no se hunde completamente, pero tampoco logra crecer con fuerza. Eh, bueno, son problemas que pueden durar años, como inversión baja, o sea, salarios estancados. Es como una herida que nunca se termina de sanar, o sea, no destruye todo de golpe, pero sí, o sea, la economía se mantiene debilitada. Esto es lo que podemos decir sobre esta diapositiva. Bueno, y en esta diapositiva lo que vamos a ver es la turbulencia y los ciclos económicos. Lo vamos a ver desde el punto que explica Anwar Shaikh, y es que, bueno, para él su idea principal es que el capitalismo no tiende al equilibrio como lo diría la teoría convencional, ¿no? Eh, o sea, para él tiende como a la turbulencia y él usa una analogía que es, bueno, sobre el mar, ¿no? La economía convencional, o sea, ve las olas y los ciclos y, o sea, trata de predecirlas asumiendo que el mar debería estar en calma. Pero después viene Shaikh y dice que hay que estudiar las corrientes profundas que generan esas olas inevitablemente, ¿no? Y para él los ciclos no son accidentes ni shock externos, sino son las consecuencias de la competencia capitalista, la búsqueda de la ganancia y el conflicto como de las clases, ¿no? O sea, para él el ciclo es la apariencia y la turbulencia es la esencia, ¿no? Ok, pasamos a la crisis financiera del 2008, que es la más reciente. O sea, la crisis del 2008 no fue un accidente, sino más bien como el resultado acumulado desde hace décadas. Los bancos daban hipotecas a personas, o sea, que no tenían la capacidad de pagarlos, empaquetaban esas deudas en productos llamados CDOs y los vendía para todo el mundo, calificados como AAA, una máxima seguridad. Gracias a estas calificadoras
que fallaron gravemente cuando la FED subió las tasas. eh, los impagos se dispararon, la burbuja finalmente estalló y el 15 de diciembre de 2008 quebró Lehman Brothers. O sea, el pánico fue totalmente global. La respuesta, o sea, también le fue 70.000 millones de dólares en rescates bancarios, las tasas de interés a cero, o sea, la compra masiva de deuda. Se evitó otra gran depresión, pero se generó una recuperación profundamente desigual, podría decirse. Bueno, y en esta diapositiva vamos a retroceder a las políticas de Reagan allá por los años 80. Bueno, para entender por qué el sistema financiero estaba tan desregulado, hay que retroceder, valga la redundancia, hasta los años 80. Bueno, con Reagan, su revolución conservadora tenía como cuatro pilares, y es que fue reducir los impuestos drásticamente, pasando del, o sea, la tasa máxima bajó del 70% al 28%, bajo la idea del derrame de que los beneficios de los ricos gotearían hacia abajo. También la otra fue de regular la economía para que el mercado operara libremente, controlar la inflación también subiendo las tasas de intereses, lo que sí funcionó, y reducir el gasto social. En- o sea, paradójicamente aumentó el gasto militar, podríamos decir, ¿no? Em, Otra cosa que, bueno, el resultado, la inflación se descontroló, se crearon empleos, pero la deuda pública se triplicó y Estados Unidos pasó de ser el país a mayor acreedor mundial al país mayor, o sea, con una mayor deuda, ¿no? Y bueno, esto podríamos decir en esta diapositiva. Bueno, y pasando a esta diapositiva que tenemos, que es uno de los puntos bastante importantes para Shaikh. Bueno, comencemos diciendo, por ejemplo, si la productividad crece un 3% y los salarios suben un 1%, el trabajador individual está mejor, se podría decir, en términos absolutos, puede comprar más. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está, o sea, ¿qué es lo que pasa con el 2% restante? Se va al empresario. La participación de los trabajadores en la riqueza total, o sea, que ellos mismos producen, o sea, cae constantemente. Sheikh lo llama la batalla distributiva. No es que los trabajadores se empobrezcan en términos absolutos, es que cada vez que se llevan como una porción menor del pastel que ellos hornean, y eso acumulado durante décadas es lo que genera la desigualdad estructural, o sea, del capitalismo. Bueno, y antes de cerrar, me gustaría hacer un poquito de hincapié en esto, y es que el debate entre los paradigmas podríamos decir que no es como algo académico, sino que tiene consecuencias, o sea, reales, ¿no? La crisis argentina del 2001 fue el resultado de aplicar la receta ortodoxa, podríamos decir, al pie de la letra durante 10 años. Las fábricas recuperadas también nacieron cuando esa receta colapsó. También las guerras demuestran, o sea, empíricamente, que el gasto público es el motor de la demanda, ¿no? Algo que la ortodoxia niega. También en la guerra de Estados Unidos con México mostró que el capitalismo produce ganadores y también perdedores, como fue el caso de México, ¿no? No es como un beneficio que sea,
o sea, parejos para todos, ¿no? Shaik también da como a entender por qué las crisis son inevitables y las políticas de Reagan nos demuestran que las ideas económicas tienen consecuencias que pueden durar décadas, ¿no? La economía no es como decir una ciencia neutral, sino que es como un campo de batalla. Y bueno, ya para concluir, lo que yo puedo decir es que las teorías económicas no solo son como modelos abstractos, sino que decide quién paga la crisis, quiénes se benefician del crecimiento, qué tipo de futuro consideramos posible. O sea, estudiar la economía heterodoxa no significa rechazar todo lo convencional, no significa tener como más herramientas para leer la realidad de lo que pasa muchas veces. Y bueno, ese sería como el tema aportado durante el video número 2 de macroeconomía.